En esta ocasión voy a explicarles algunos ejemplos sobre la derivada de algunas funciones y lo vamos a hacer utilizando los teoremas de esta derivada. La indicación dice que derivemos la siguiente función utilizando los teoremas. Veamos el primer ejemplo. Acá tenemos la función f de x que es igual a 10. Es decir, que acá tenemos una constante. Yo acá voy a aplicar el teorema que dice que la derivada, que la represento así con dx, de una constante, lo voy a representar con la letra k, siempre va a ser igual a 0. Este es un teorema. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, si me pide derivar esta función, que es una constante nada más, entonces yo voy a decir que la derivada, y lo puedo representar con un apóstrofe en la función que me está dando, en la letra f, la derivada de f de x es igual a 0. Esta es la respuesta para el primer ejemplo. Veamos el segundo. Nos dice que la función y es igual a menos 3x más 5. En esta oportunidad vamos a aplicar el teorema de la derivada de una constante por una función. Y acá tenemos también que derivar una constante, que ya vimos que es la derivada de una constante de 0. Por lo tanto, acá yo voy a ocupar la derivada de una constante que multiplica a una función. Y esta va a ser la constante sale de la derivada y se deriva nada más la función f de x. Es decir, aplicándolo acá a este ejemplo tendría, voy a decir que la derivada de, represento así, como una y' o con una apóstrofe, es igual a menos 3 que multiplica a la función x. Entonces quiere decir que yo voy a derivar x, la derivada de x, más, acá tengo una suma, voy a derivar la constante 5, la derivada de 5. Entonces, quiere decir que yo estoy aplicando la derivada por separado a cada término. Por lo tanto, acá tendríamos el menos 3 que multiplica a la derivada de x. Y la derivada de x siempre es 1. ¿Por qué razón? Porque hay un teorema en la derivada que dice que cuando yo tengo una potencia, y como acá tenemos una potencia x elevado a la primera potencia, entonces dice de que nosotros le vamos a restar 1 siempre al exponente. Entonces, si yo le resto 1 a este exponente que ya tiene la x invisible, entonces esto va a ser igual a x elevado a 0. Y x elevado a 0 siempre es igual a 1. Por esa razón, cuando tengamos solo x, su derivada es 1. Más, en este caso, que la derivada de una constante, ya vimos en el ejemplo anterior que es 0. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que la derivada de y es igual a menos 3 por 1, eso es menos 3. Ahora veamos el ejemplo número 3. Acá tenemos la función f de x que es igual a 5 por x elevada a la cuarta. Acá vamos a aplicar la derivada de una constante por una función, que en este caso esta función es una potencia. Entonces, acá aplico en donde voy a derivar una potencia, es decir, cuando yo tenga una x o una variable elevada a un exponente, en este caso le voy a colocar n. ¿Cómo voy a derivar? El exponente, que en este caso es n, va a bajar a multiplicar a la función, es decir, a x elevada a la n, al exponente que tenga ahí la x, pero le voy a restar 1. Disminuido en 1 va a quedar el exponente.
Si yo aplico esto a esta función que tengo, tendría que la derivada de f de x es igual a 5, que multiplica a la función, es decir, 5 que multiplica a la derivada de x a la cuarta. Entonces, yo voy a decir que la derivada de f de x es igual a 5. Y como acá yo tengo una potencia, voy a aplicar este teorema, en donde dice que el exponente baja a multiplicar. Entonces, acá, ¿cuál es el exponente? Es 4. Entonces, el 4 lo bajo a multiplicar. Luego dice que escribimos la función x. El exponente que tiene la x, que en este caso es 4. Y le restamos 1. Y esto sería igual a 5 por 4. Voy a escribir que la derivada de f de x es igual, 5 por 4 es 20. Y x me va a quedar elevada a 4 menos 1, 3. Esta sería nuestra respuesta para el tercer ejemplo.